En nuestro living a recibir a Macarena González, neuróloga. Hola. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, gracias por venir. Gracias a usted. Bueno, para hablar un poco, ayer lo veíamos a Ozzy Osbourne en la entrega de los Grammy y realmente cómo el Parkinson le ha avanzado y hacía mucho que no lo veíamos y realmente conmocionó. Sí. Bueno, hablar un poquito sobre eso y también la tenemos a Cecilia. ¿Sabes qué? Llamaba la atención porque él ayer, justo estábamos hablando con la doctora de eso, hablaba de que a raíz de una caída, él tuvo que ser internado, Exacto. que después tuvo una operación de cuello. Bueno, llevémosle la tranquilidad a la gente de que nadie tiene un Parkinson por una caída, sí puede suceder al revés, ¿no es cierto? Claro. Y que tampoco por una operación en el cuello, ninguna persona va a terminar teniendo Parkinson por una operación que la realicen en el cuello. Entonces, un poco aclarar eso. Sí. Y preguntarte, bueno, ¿cuáles son, para la gente que nos está viendo, las características más frecuentes de la enfermedad del Parkinson? Perfecto. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que es neurodegenerativa. Eso significa que es lentamente progresiva. Es decir, que nunca va a empezar de un día para el otro. Sí existen muchos casos que los pacientes nos cuentan que tienen, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, una cirugía, un accidente de tránsito y que después de eso comienzan con algún síntoma que lleva al diagnóstico de Parkinson. Eso no significa que la causa fue, por ejemplo, la caída o la cirugía de cuello en este caso, sino que actuó como un desencadenante. De hecho, se sabe que aproximadamente 10 a 15 años antes de que el paciente comience a manifestar algún síntoma motor, la enfermedad de Parkinson ya comenzó. Dentro de los principales síntomas que se describen en esta enfermedad, decimos que el Parkinson es una enfermedad predominantemente motora. Esto significa que podemos encontrar 3 o 4 síntomas cardinales que nos describen a la enfermedad. Estos síntomas son la lentitud motora, que nosotros lo vemos al examen físico, pero el paciente lo puede manifestar, por ejemplo, que baja el tono de voz, que escribe más chiquito, que al caminar balancea menos un brazo, que la familia lo nota lento para caminar, que camina con pasos más chiquitos y más lentos, que tarda más en hacer las cosas. Ese es el principal síntoma cardinal para hablar de que un paciente tiene un parkinsonismo. Luego tenemos que encontrar rigidez en el examen físico, temblor, que el temblor es característicamente de reposo. Entonces el paciente dice, yo cuando agarro un objeto no tiemblo y cuando estoy con la mano relajada, la mano empieza a temblar. Cuando está la mano relajada, la pierna relajada, cuando caminan, notan este temblor. Ahí hacer una diferencia con el temblor esencial, ¿no? Exacto, sí. El temblor esencial, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, se caracteriza por tener un temblor en general de los miembros superiores, simétrico y que aparece en la postura o en la acción, es decir, sí al agarrar un objeto, al maquillarse, al agarrar una lapicera, en ese momento aparece el temblor del temblor esencial. Y no tiene el resto de los síntomas que hablábamos recién, la lentitud y la rigidez que se encuentran en los parkinsonismos. Esto en cuanto a los síntomas motores. Después, la enfermedad de Parkinson también puede manifestarse con síntomas no motores, que muchas veces no son tan llamativos, pero pueden empeorar la calidad de vida aún más que los síntomas motores. Por ejemplo, los pacientes pueden tener trastornos del sueño, que es muy característico el trastorno conductual del sueño REM, y esto puede empezar, de hecho, como les decía, muchos años antes de los síntomas motores. Los pacientes cuentan que se caen dormidos de la cama, que le pegan a la pareja dormidos, actúan físicamente los sueños. Ese es el trastorno conductual del sueño REM y que es muy característico del Parkinson. Después pueden tener pérdida de olfato, pueden tener problemas cognitivos, depresión, trastornos del ritmo evacuatorio con constipación. Esos son principalmente los síntomas del Parkinson. ¿Y cómo comienzan los tratamientos? ¿Cuáles son? Digamos, hoy día supongo que la medicina sigue avanzando sobre esto, sí, y en particular sobre esta enfermedad. Sí, bueno, tenemos, eso es importante, digamos, que la gente entienda que hay muchos mitos en torno a la enfermedad de Parkinson. Muchas veces escuchamos decir, me diagnosticaron mal de Parkinson, como si fuera un maleficio, y en realidad es una enfermedad crónica que tiene tratamiento al igual que el resto de las enfermedades crónicas que no curamos, como la diabetes o la hipertensión. El Parkinson es una enfermedad que es lentamente progresiva, pero que tiene tratamiento, y el objetivo del tratamiento va a ser mejorar la calidad de vida del paciente y que mantenga su funcionalidad, es decir, que pueda hacer una vida normal. Tenemos, la verdad, múltiples esquemas terapéuticos y esto va a depender de la edad del paciente,
y de los síntomas que tenga. Podemos empezar con medicamentos más suaves y el tratamiento principal farmacológico es la levodopa, que es un fármaco que viene a reemplazar la sustancia que falta en el cerebro de los pacientes con Parkinson, que es la dopamina. Después también tenemos hoy en día tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, y se está investigando en este momento mucho acerca de las terapias modificadoras de la enfermedad, que serían tratamientos que podrían frenar la enfermedad o retrasar por lo menos la aparición de los síntomas. También es muy importante tener en cuenta que no es solo medicación el tratamiento, es importante el tratamiento no farmacológico y que idealmente debe hacerse en un grupo interdisciplinario, en donde el paciente cuente con kinesiólogo, terapista ocupacional, fonoaudiólogo. Tenemos múltiples terapias que pueden actuar en conjunto para mejorar la calidad de vida del paciente y sus síntomas. ¿Hay una edad determinada que aparece esta enfermedad? En realidad, la enfermedad... ¿O parámetros? Claro. La enfermedad de Parkinson puede aparecer en cualquier momento de la vida. Ah, ok. No está asociada únicamente a las personas mayores. No, eso también es un mito que la gente suele creer que el Parkinson es de las personas mayores. Exacto. Bueno, sí. Lo vimos en Michael Fox, ¿no? Exacto. Cuando lo tuvo a una corta edad. Pero sí lo que es importante es que cuando te lo diagnostican a una corta edad y tienen que empezar un tratamiento con levodopa, la cantidad de años que un paciente tome esa medicación también va a estar directamente relacionada a la calidad de vida, ¿no? Claro, sí. Digamos, cuando la enfermedad de Parkinson empieza antes de los 21, se llama Parkinson juvenil. Entre los 20 y los 40, 50, depende el autor, digamos, se clasifica como Parkinson precoz. Y entre los 55 y 65 años es la mayor frecuencia de aparición de Parkinson. Digamos, cuando un paciente joven comienza con la enfermedad, es importante la forma en que se inicia el tratamiento. Claro, la dosificación. La dosificación y qué fármacos usamos para reservarnos algunas terapias para el futuro. Pero sí es otro que podemos llamar mito de la enfermedad, creer que la levodopa pierde el efecto. Mucha gente dice, no quiero tomar levodopa, que es el fármaco más importante en este tipo de enfermedades, porque tienen miedo a perder el efecto a medida que pasan los años. Eso no sucede, pero sí es importante dejarlo para el futuro y comenzar con otro tipo de medicamentos cuando el paciente es joven y no tiene otros síntomas asociados como síntomas cognitivos o psiquiátricos. Porque eso es algo que partió de la medicina, digamos, el decir que la levodopa perdía efecto. Sí. No es que se le ocurrió al paciente, no, es que sí. En un primer momento los neurólogos dosificaban la cantidad de levodopa que daban, sobre todo por estos fenómenos que a veces tiene la enfermedad, que se llaman fenómenos on-off, que es, digamos, uno de los efectos adversos de la levodopa. Y de los últimos avances que hubo para tratar de que estos efectos adversos que tiene el tratamiento con levodopa se atrasen un poquito, ¿qué es lo último, digamos? En realidad, lo más importante es la forma en administrar la levodopa. Eso es importante que los pacientes lo tengan en cuenta, que tiene que ser en horarios estrictos y la dosis mínima que pueda usar para mejorar los síntomas. Después existen varios medicamentos que pueden controlar las fluctuaciones motoras. Fluctuaciones motoras se llama esto de que el paciente pasa de un periodo on, cuando el paciente está con movilidad plena, a un periodo off, que es cuando el paciente comienza a sentirse más lento y con dificultades para moverse. La cirugía en la enfermedad de Parkinson es uno de los tratamientos que usamos actualmente para mejorar estas fluctuaciones motoras. Y esa cirugía, perdón, ¿cuándo está indicada esa cirugía? ¿En qué casos? Bueno, hay dos tipos de cirugía. Una es la cirugía lesional, que consistía en hacer una lesión muy precisa en un área del cerebro. Actualmente no se usa mucho este tipo de cirugía y se usa la cirugía de estimulación cerebral profunda, que se llama también DBS por sus siglas en inglés, y consiste en colocar 2 electrodos en 2 áreas del cerebro. Estos electrodos permiten hacer una lesión funcional, es decir, que uno puede revertir el efecto de la cirugía si apaga el neuroestimulador que genera esa lesión funcional. Está indicada, hay indicaciones muy precisas que hay que tener en cuenta. El paciente tiene que ser menor de 70 o en algunos casos 75 años, no tiene que tener fallas cognitivas, no tienen que tener problemas graves del equilibrio, ni trastornos psiquiátricos descompensados, y tiene que tener muy buena respuesta a la levodopa. Básicamente esas serían las indicaciones. Y el acompañamiento psicológico es importante, ¿verdad? Porque digo, hay gente que no lo admite,
Lo veíamos en el caso de Ozzy Osbourne también, que estaba como bastante tapado, como que no quería admitirlo. Imagino que debe ser importante el acompañamiento psicológico. Sí, muchas veces es muy importante cuando le damos el diagnóstico al paciente. Yo creo que esto tiene que ver porque cuando a uno le dan el diagnóstico de este tipo de enfermedades, se imagina que va a estar discapacitado o en una silla de ruedas o que no va a poder ser autoválido en los siguientes años, y esto no debería ser así con un buen tratamiento. Entonces es muy importante que el paciente pueda manejar el diagnóstico y aceptarlo, y se sabe que los pacientes que tienen una actitud más positiva hacia el diagnóstico tienen una mejor evolución. También es muy importante muchas veces el acompañante psicológico para la familia. Eso te iba a decir, exactamente. Sí. Fundamental. Sí, existe algo que conocemos que es el estrés del cuidador, que es una enfermedad que afecta al familiar que cuida a un paciente con una enfermedad crónica. Entonces, nosotros, además de cuidar al paciente, queremos también cuidar al que cuida, que es el acompañante, el familiar que está todo el tiempo asistiendo a la persona que tiene una enfermedad crónica. Entonces, también tratamos de acompañarlo en ese proceso de la familia. Muy bien, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias por acompañarnos. Y nosotros nos vamos a ir a la pausa, la última creo ya,